Cuando tú ingresas o inicias una vida de fe es súper eufórico todo, ¿no? Como que todo es bonito, lees todo el tiempo la Biblia, oras todo el tiempo, haces tu devocional, vas a la iglesia, pero a medida que va pasando el tiempo y vas creciendo y las obligaciones como que te van inundando y lo que decimos, incluso esas cosas que son ruido, te inundan, pues genuinamente sí, te enfocas mucho más en otras cosas que en escuchar o afinar tus oídos para hablar, para escuchar la voz de Dios. Entonces sí, todo el tiempo, y siento que es un reto constante, es un reto diario, porque siento que el enemigo siempre trata de subir como que el volumen a todas las demás voces y a veces nosotros caemos en la trampa. Hola familia de Selah Podcast, familia Socket, familia de la iglesia, familia en Jesús, familia que no es de Jesús. Bueno, todas las personas que nos están escuchando. Hello, hola. ¿Cómo están? Estamos muy felices de poder volver a estar en otro episodio más con ustedes. No entiendo esto. Bueno, ya. No, una alegría estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Selah Podcast. Hoy está Linis. Hoy estoy yo. Está Linis. Hoy Lau está de vacaciones. Sí, Lau está mucho de vacaciones últimamente. Está en otro podcast, la verdad. Entonces, ella sabe. Pero bueno, nada, tenemos el privilegio hoy de poder hablar. Y tenemos hoy estamos en un lugar diferente. Estamos en un lugar bien interesante. Hoy estamos patrocinado por Mafa Navarro Studio. Entonces, tienes que seguirlas y trabajar con ellas si tú quieres que tus fotos y videos se vean cool. ¿Cierto? Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar, hoy queremos hablar de un tema, pero antes, no sé, Lini, si tienes algún anuncio, dice a mi papá, un anuncio parroquial o alguna cosa. No. Bueno, sí, en estos días vamos a estar haciendo nuestro evento de jóvenes. Sí, y por primera vez en todos los episodios de Selah Podcast, anunciamos antes de que el episodio salga, porque siempre es como que hacemos el evento y luego ya anunciamos. Luego David qué después. Qué chévere fue el evento. Sí, es como que si estás viendo va ya a ser a final del mes de mayo. Entonces, para que el último sábado del mes de mayo te agendes, porque va a ser nuestro evento Socket. Este año estamos trabajando con nuestros grupos Conexión y la hemos pasado súper genial. Hemos conocido nuevas personas y hemos aprendido un montón, pero este va a ser nuestro primer evento. Sí, si no estás en un grupo Conexión, tienes que estar. Únete a un grupo Conexión, porque verdad es un tiempo muy bonito en el que podemos conocer a más gente, compartir, hablar, reír y pues nada. Es muy divertido. Es muy chévere y aparte conocemos de Jesús, que es lo más importante de nuestro grupo Conexión. Poder crear una espiritualidad sana y una comunidad de fe genial. Y bueno, tenemos nuestro evento a final de mes, así que no te lo puedes perder y no te lo quieres perder. Va a ser en un lugar de nuestra ciudad. Vamos a estar mirando qué lugar va a ser. Si va a ser tienen que estar pendientes a las redes, porque pues por ahí vamos a estar anunciando todo el tema de dónde va a ser y cuándo, a qué hora y cuánto vale. Sí, va a estar va a ser genial. Sí. Y bueno, también pues recordarte también que pronto van a haber información en las redes, porque va a haber un congreso jóvenes en nuestra ciudad y varias iglesias vamos a participar, y aprovecho para poder hacerle promo. Publicidad política pagada, porque vamos a ser parte como comunidad, como iglesia, el grupo Socket, vamos a estar dirigiendo la alabanza, vamos a estar compartiendo en los talleres, en los eventos, así que no te lo puedes perder. También vas a ver en redes sociales, porque toda la iglesia, toda la juventud de la iglesia en Tunja se va a unir, y eso es importante y súper chévere. Así que bueno, esos son los anuncios. Aparte de decirte obviamente todo lo que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? Que tenemos nuestros servicios, nuestro nuevo auditorio, que estamos muy felices, estamos todavía remodelándolo. Esta semana que pasó ya le pusimos un techo nuevo, falta colocarle muchas otras cosas más. Pero está quedando muy, muy bonito. Sí, estamos muy felices. Sí. Y pues anímate a ir, si de pronto tampoco has ido, porque tenemos muchos jóvenes que ven por ahí pero no han ido a la iglesia. Otra cosa importante, el servicio ya no es a las 8 sino a las 9 de la mañana, porque algunos jóvenes nos decían que no iban porque era muy temprano. Sí, puedes ir. Entonces ahora ya han ido algunos de nuestros grupos Conexión, pero si tú no has ido, te invito a que vayas a nuestros servicios miércoles a las 6:30 y domingos a las 9 de la mañana. Exactamente. Hoy la pasamos súper genial, hoy estamos grabando esto un domingo, entonces la pasamos súper chévere. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema, tenemos unos minutos. Linis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de que tenemos un podcast.
No, en serio, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de... A ver, nosotros normalmente como jóvenes tenemos 1000 voces hablándonos, ¿no? 1000 voces todo el tiempo, pero mi pregunta y de lo que vamos a hablar es, en medio de tantas voces, de tanto ruido, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? O ¿en dónde está la voz de Dios en medio de todo el ruido? En medio de todas las voces. Un nombre no, David, ese es el nombre fin del podcast. Y tengo un nombre más espiritual que se me acaba de ocurrir en este momento. Eso es así, aquí en el podcast. No, el nombre oficial va a ser el mío porque es más cool. ¿Y cómo es el nombre tuyo? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Bueno, yo tengo un nombre interesante. Siempre hacemos como match de nombres. No hacemos match. Él siempre los cambia. Pero el nombre podría ser, para que la gente no se lo olvide, puede ser... Es, a ver, si tú la adivinas. Hay un versículo que dice que la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. ¿Y el nombre lo vas a dejar con ese? Sí, se va a llamar el sonido de muchas aguas, súper pentecostal. Ahí está. Ah, ok. Bueno, el caso es que lo importante es que vamos a hablar acerca de cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Yo creo, Linis, no sé si tú, yo también creo que te ha pasado, ¿no? Vivimos en una época de mucha información, constantemente estamos bombardeados por infinidad de voces. Prendemos el televisor, escuchamos música, abrimos Spotify o YouTube, lo que sea, abrimos Instagram. Nuestros amigos, nuestra familia. La universidad, el trabajo, todo el tiempo estamos escuchando voces de todos y sobre todo. Y es muy fácil como jóvenes perder de vista la voz más importante, que es la voz de Dios. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Sí, de por sí, bueno, creo que cuando tú ingresas o inicias una vida de fe, es súper eufórico todo, ¿no? Como que todo es bonito, lees todo el tiempo la Biblia, oras todo el tiempo, haces tu devocional, vas a la iglesia, pero a medida que va pasando el tiempo y vas creciendo y las obligaciones como que te van inundando y lo que decimos, incluso esas cosas que son ruido, te inundan, pues genuinamente sí, te enfocas mucho más en otras cosas que en escuchar o afinar tus oídos para escuchar la voz de Dios. Entonces sí, todo el tiempo, y siento que es un reto constante, es un reto diario, porque siento que el enemigo siempre trata de subir como que el volumen a todas las demás voces y a veces nosotros caemos en la trampa. Sí, caemos en eso y dejamos de escuchar la voz de Dios y no es solamente de una vez, no es solamente de pronto ayer sí y hoy no, sino que es de todo el tiempo tenemos que aprender a afinar nuestros oídos, tenemos que aprender a de verdad darle importancia a lo importante. Porque pues el mundo va a seguir siendo ruidoso y la gente a nuestro alrededor va a seguir siendo ruidosa, entonces sí. Y bueno, yo tengo un pensamiento, es ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Tal vez es lo que tú te estás preguntando en este momento y dices, bueno, sí, pero ¿y por qué tiene de malo tener pues voces a nuestro alrededor? Hay una frase que me gusta mucho, lo leí hace un tiempito de una psicóloga que decía, bueno, psicóloga, no me acuerdo, pero decía esta persona que nosotros somos el reflejo de las 5 personas que están a nuestro alrededor. Y esas 5 personas hablan. Por ende, nosotros somos el reflejo de las 5. A menos de que haya uno. A menos de que... Es broma. Ok, bueno, omitimos eso. El caso es que esas 5 personas que están a nuestro alrededor nos influyen. Y la voz de esas 5 personas, por ende, nosotros podemos ser el resultado de esas 5 voces que están a nuestro alrededor. Y eso me hace preguntarte y preguntarnos entonces cuáles son las 5 voces que escuchamos más. Porque está demostrado por el tema de los psicólogos que nosotros somos esas 5, o sea, las 5 personas a nuestro alrededor influyen demasiado en nuestra vida, en nuestras decisiones, en cómo pensamos, en cómo vivimos y en cómo hacemos todo. Y por eso es que yo quiero que tú te preguntes cuáles son las 5 voces que tú más escuchas. Por eso es que es súper importante saber qué voces estoy escuchando. Y el enemigo es muy astuto. Como dice la gente, el chanclas, el diablo, lo que quiera, sí. La maldad, el enemigo es muy astuto porque el diablo va a hacer todo lo posible para ganar o distraer tu atención
de la voz de Dios, quitar tu atención de la voz de Dios. Él sabe muy claramente que si tú y yo no tenemos la voz de Dios primero, somos presa fácil de la duda, somos presa fácil del temor. Y si dejamos avanzar el temor de una ansiedad y dejamos avanzar la ansiedad de una depresión, somos presa fácil de muchas cosas. Si tú te pones a pensar, en mi caso por lo menos, cuando yo me he llenado de ansiedad ha sido cuando he dejado de escuchar más la voz de Dios y he empezado a escuchar más las voces de las noticias, por ejemplo. Sí, yo tengo una pregunta para ti, a ver. Ok. Vamos a hacer preguntas. Esta es una entrevista. No sabía. Pues porque pasa, ¿no? O sea, pues digamos que nosotros estamos aquí haciendo un podcast, pero eso no nos exime de que nos ha pasado que nos pase nosotros, y que nos pase todo el tiempo. Pero mi pregunta es, cuando tú dices, bueno, que dejaste de escuchar la voz de Dios, digamos que ¿Por qué pasó eso? O sea, en tu caso en específico, ¿por qué sientes que la voz de Dios, o sea, que dejaste de escuchar la voz de Dios? Bueno, obviamente pues crecí en un hogar cristiano, entonces yo soy muy consciente. Es el hijo del pastor. Sí, soy muy consciente y tengo la teología en la cabeza de que sé cómo nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios la escuchamos a través de la palabra de Dios, en oración. Yo la he escuchado en mi corazón también, en mi conciencia. He escuchado cuando Dios me ha hablado, cuando Dios me ha dicho. Pero ¿cómo me he dado cuenta que he dejado de escuchar la voz de Dios? Uno, pues para mí es muy obvio porque estoy acostumbrado o porque ya tengo una cultura de una vida devocional y porque me empiezo a llenar de temor. De por sí me pasó en una época y bueno, constantemente es algo que no tenemos todo el mundo resuelto, que es una lucha que todos los días tenemos que aprender, es a someternos a escuchar la voz de Dios. Y yo me acuerdo que en ciertos episodios, por ejemplo, empecé a preocuparme más por el futuro. Entonces me empecé a preocupar, por ejemplo, por el dinero. Empecé a preocuparme, por ejemplo, por el trabajo. Empecé a preocuparme, por ejemplo, por las cuentas. Empecé a preocuparme, por ejemplo, por mi talento, lo que yo hago, sentirme si soy suficiente. Y entonces no me daba cuenta y no me di cuenta en estas ocasiones, no me daba cuenta que me estaba yo preocupando por esas cosas y automáticamente siempre Dios es maravilloso porque siempre como que irrumpe, siempre aparece algo y es como que hay un momento en el que Él irrumpe y me dice, vuelve a escucharme a mí porque eso no fue lo que yo te dije. Sí. Eso no fue lo que yo te prometí. Yo te dije que mis planes para ti son de bien y no de mal, dice la palabra. Que yo tengo en mis manos tu futuro, dice la palabra. Que yo te formé con un propósito, dice la palabra. Entonces ahí me doy cuenta que cuando yo me enfoco más, por ejemplo, en lo que dicen las redes sociales, en vez de lo que dice la palabra de Dios, me lleno de mucha más ansiedad. Me lleno automáticamente de ansiedad y de temor. Porque comienzo a escuchar más la preocupación y no la voz de Dios. Y yo sé que es la guerra que todos vivimos. Sí. Como estamos en una época, y yo escuchaba a un predicador que decía que nuestra generación y esta generación es la generación más distraída de la historia. Es la generación que más distracciones tenemos. Eso es cierto. Porque todo el tiempo tenemos distracciones al alcance de un clic. Entonces es muy peligroso y muy fácil perder de vista y dejar de escuchar lo que Dios dice que tenemos que hacer, lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, si tú tienes una situación económica que tú dices está complicada y te pones a escuchar todo el tiempo los reportes económicos de los noticieros, dicen, no, te vas a llenar de preocupación, de ansiedad. Pero ¿qué tal si tú dices, Señor, yo sé que en el mundo está la situación así, pero voy a ir a tu palabra, porque la palabra dice que nosotros no dependemos de la economía del mundo, dependemos de lo que dice Dios y de las oportunidades que Dios nos da y que Él es nuestro proveedor. Por eso el Padre nuestro dice, danos Dios hoy el pan de cada día. Entonces olvidamos muchas cosas como esas, es cosas así. Sí, creo que también es importante que ahí actives, o bueno, no, como enciendas más tu fe. O sea, es muy fácil, la verdad, decirlo es relativamente muy fácil. Pero en realidad sí, es una lucha constante y es una lucha diaria. O sea, no... Nuestra fe siempre va a estar, pero siento que en esos momentos donde la ansiedad, donde de pronto hemos dejado de escuchar, creo que ahí debemos de verdad activar y realmente creer lo que la palabra dice y creer lo que Dios dice. Porque pues si no lo hacemos y si dejamos que de pronto la voz del mundo nos consuma, siento que es muy fácil que perdernos y alejarnos de lo que de verdad importa, alejarnos de verdad de lo que dices tú, de la gente que de verdad me puede ayudar, alejarme de pronto de la iglesia, alejarme de Dios incluso, porque
dejamos que el enemigo nos gane la guerra, y eso creo que es lo que debemos evitar. Que es muy peligroso porque mira, ayer, precisamente esta semana, estaba hablando con un joven acerca de un concepto básico de la fe que se llama el pecado. Y la gente piensa que el pecado es todo, mejor dicho, cosas graves como hacerle daño a otra persona, etcétera, mentir, no sé qué. Y sí, pero la definición original de la palabra pecado es errar en el blanco. Es curioso. Y cuando tú erras en el blanco, erras porque te desvías. Cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios, me desvío de la meta, del objetivo. Porque nosotros fuimos diseñados para ser guiados por la voz de Dios. Por eso es que el enemigo hace todo lo posible porque tú no busques la palabra de Dios, porque tú no vayas en un contexto como la iglesia donde escuchas la voz de Dios, donde tú no tengas amigos que te lleven y te hablen de la fe porque escuchas la voz de Dios ahí. Donde no escuches nuestro podcast porque ahí estamos. Está la voz de Dios. El caso es cosas como esas. Pero quiero terminar y nos quedan unos minutos, Linis, queremos terminar. Yo quiero contar una historia de la Biblia y quiero cerrar con unos consejos que tú nos vas a dar. No sé. Creo. Que te nos vas a dar acerca de esto. Pero hay una historia que tal vez tú no has leído, pero la vamos a estudiar rápidamente. Que está en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Y te voy a dar un contexto. En Israel estaba la figura del profeta. En ese tiempo no habían reyes, no habían presidentes, no habían líderes políticos. Era un profeta, que era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y este hombre lo que hacía era que traducía la voz de Dios a toda la gente. Entonces él era el líder del pueblo. El sacerdote era sumamente importante porque era el que se encargaba de representar al pueblo ante Dios junto con el profeta. Entonces estamos en la historia, en la época donde la voz de Dios era escasa. Dice la Biblia que la voz de Dios era escasa. ¿Por qué era escasa? No era porque Dios no hablara, sino porque no había gente que lo escuchara. El pueblo se había alejado tanto de la voz de Dios que ya no lo estaban escuchando. Entonces aparecen los sacerdotes y aparece Elí, que era el sacerdote de la época de Samuel, el profeta Samuel. Y Samuel era un niño, el profeta Samuel era un niño, un muchacho. Y Elí tenía 2 hijos que eran también sacerdotes, pero eran corruptos. Y la Biblia dice que eran 2 sacerdotes que hacían cosas que desagradaban a Dios y que fallaban y pecaban en serio, pero que aparentaban una vida religiosa y una vida de comunión con Dios. Es una historia bien interesante. Y en medio de ese contexto, donde está un pueblo que no escucha la voz de Dios, donde hay unos sacerdotes corruptos y donde hay una pantomima o una imagen, una careta religiosa, aparece esta historia. Y dice en el capítulo 3: y mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, porque el niño Samuel servía en el templo siendo niño. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, para entonces, que ya estaba casi ciego porque ya tenía muchos años, se había acostado. Así que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y miren que la lámpara de Dios, si no lo entiendes, es un simbolismo que usaron en el Antiguo Testamento, donde 24 horas, 7 días de la semana, en el templo debía haber una lámpara encendida que representa la comunión que tenemos que tener con Dios, que nunca se puede apagar. Entonces la responsabilidad de Samuel y de los levitas era mantener ese fuego encendido, metiéndole leña todos los días. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca del pacto de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios, literal. De pronto el Señor llamó a Samuel. Samuel, sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó Samuel, respondió y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted, Señor? Y Elí se despertó y le dijo: no, yo no te llamé, vuelve a dormir. Entonces él se fue a la cama. Y nuevamente el Señor lo llamó Samuel. Así que nuevamente, por segunda vez, Samuel fue donde Elí. Dijo: ¿me llamó usted, mi Señor? Yo no te llamé, hijo, voy a dormir. Así que, dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Todavía no conocía la voz del Señor. Así que el Señor lo llamó por tercera vez y una vez más se levantó y fue donde Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted, Señor? Y en ese momento Elí se dio cuenta y dijo: es el Señor el que te está hablando, hijo. Así que le dijo lo siguiente: entonces Samuel, ve, acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Así que Samuel volvió a la cama, y entonces el Señor vino y llamó a Samuel: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel respondió: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor habló a Samuel y le habló el siguiente mensaje: yo tengo una advertencia para Elí y su familia, porque han pecado delante de mí y no han sido disciplinados por su pecado. Por eso juré que los pecados de Elí y sus hijos no serán perdonados.
Es fuerte la historia, pero mira que hay varias cosas que curiosas que quiero simplemente para ir cerrando, y es que el profeta Samuel era un niño y no había identificado la voz de Dios porque todavía no había sido expuesto a la voz de Dios. Hay muchos jóvenes que nos preguntan, ¿cómo puedo saber yo cuando Dios me habla? Pues la respuesta es sencilla, tienes que exponerte a la presencia de Dios. Tú no puedes identificar la voz de Dios de la voz de tu corazón si tú no estás en la presencia de Dios, porque nuestro corazón habla. Hay un pastor que dijo una vez estas cosas, mire, hay 3 seres que nos hablan. Nos habla Dios, nos habla el diablo y nos habla el corazón. Y nosotros a veces no diferenciamos muchas veces y pensamos que la voz de Dios es la voz de nuestro corazón. O a veces el enemigo nos manda pensamientos y pensamos que son de parte de Dios. Exacto. Y eso pasa, ¿por qué? Porque hay jóvenes o hay personas que no están expuestas a la presencia de Dios y no identifican su voz. La única manera de poder nosotros identificar la voz de Dios es pasando tiempo con Dios. Por eso es que, si se dan cuenta, lo más difícil para la juventud, ¿cuál es? Sacar tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque estamos tan distraídos que el enemigo quiere eso, ganar la partida en te distraigo, pero no te dejo escuchar la voz de Dios, porque si tú escuchas la voz de Dios, todas las mentiras que vienen a tu cabeza pierden valor automáticamente. Entonces, por ejemplo, si tu mente viene un pensamiento de tú eres un bueno para nada, que eso es la voz del diablo, eso no es la voz de Dios, ni siquiera de tu corazón. Entonces tú automáticamente, si tú estás en la presencia de Dios, sabes que la palabra dice que fuimos hechos con un propósito y que valemos tanto, que valemos la sangre del Hijo de Dios. Entonces yo cambio ese pensamiento y automáticamente aprendo a escuchar la voz de Dios. No creo una estructura en mi mente de mentiras, porque la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. De por sí, ese es uno de nuestros consejos, de nuestras formas, de nuestros de pronto tips para escuchar la voz de Dios, y es ese: alinea lo que sientes con la Biblia, porque Dios nunca se contradice, y es justamente lo que dice David. Si de pronto en tu cabeza está eso, el creer que no sirves para nada, que no haces nada bien, pues alinearlo con la Biblia, porque Dios no dice eso de ti. Dios dice que tú eres amado, que tú eres valioso, que en tus debilidades Él se fortalece, y eso es algo pues que es la voz de Dios. Así que alinea lo que sientes, porque el corazón muchas veces es muy engañoso y nosotros le damos más valor de pronto a lo que sentimos, y por eso vemos tantos jóvenes que de pronto tienen dudas sobre lo que quieren hacer, porque no encuentran su valor, no encuentran una guía. Exacto. O hay tantos jóvenes que de pronto sienten inseguridad en tantas cosas, y es netamente por eso, porque has dejado que en tu corazón esté más la voz del mundo, más la voz de personas incorrectas que la voz misma de Dios. Entonces esa es como una de las formas que podemos escuchar la voz de Dios, aparte de pasar tiempo con Él, aparte de realmente buscarlo y conocerlo, que es un reto y es de verdad una cuestión de decir todos los días conocer a esa persona, conocer a nuestro Dios. No sé si tienes otro consejo o algún otro consejo. Crea momentos de silencio real. Ese es el segundo consejo. Es nuestro segundo consejo. ¿Por qué lo decimos? Porque a veces tenemos tiempo, y tú dices una frase muy chévere, y es TikTok, Instagram, todas las redes sociales van a ser la prueba de que sí tenías tiempo, de que sí tenías tiempo para orar, de que sí tenías tiempo para leer. Y yo digo que este aparatico es muy, muy beneficioso, pero también nos distrae un montón. Así que crea tiempos de silencio real. Si de pronto el celular te distrae, despégate el celular un momento. Si de pronto, escuchar música te distrae, pues bájale un poco a la música. Si de pronto... O sea, no en volumen, bájale en intensidad. En intensidad, sí. O sea, si de pronto, tus amigos te distraen, pues apártate un tiempo y vas a ver que con constancia y con dedicación vas a poder escuchar la voz del más importante. Y a veces no va a ser una voz audible, pero a veces Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida a través de personas, a través de puertas que se abren y se cierran, a través de muchas formas habla a tu corazón. Así que probablemente no la vas a oír audiblemente, puede que sí, porque también habla así, pero también
aprende a identificar cómo te está hablando Dios a ti en específico. Yo quiero agregar uno más, el más importante, pienso yo, es lee tu Biblia. O sea, lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. O sea, a veces estamos pensando muy místicamente que Dios se va a aparecer como un ángel y todo, y aparece el cielo y todo. Dios nos habla en su palabra. Si yo no tengo conocimiento, Dios ya nos habló en su palabra. Sí. Entonces, saca tiempo para leer la palabra. Yo sé que estamos en una cultura donde no leemos mucho, ni siquiera cualquier cosa. Estamos acostumbrados a scrollear el TikTok y todo. Todo va rápido. Todo rápido. Los audios de WhatsApp. Ya en por 2, por 3. O sea, no estamos sacando tiempo para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te aconsejo? En tu día, saca un espacio para leer la palabra de Dios. Tal vez tú digas, David, yo no leo mucho y me cuesta mucho. Empieza por algo pequeño, pero comienza a leer a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios, y vas a empezar a meditar en lo que Dios quiere que pensemos. Anota lo que de pronto Dios te está hablando y lo que de pronto preguntas que tengas, haz preguntas puntuales. A mí me ha funcionado mucho eso, hacer preguntas puntuales y anotarlas. Uh-huh. Y vas a ver que Dios te responde de maneras que de pronto no te imaginas, pero haz eso, anota si es tu caso que de pronto te funciona. Y yo digo que es buscar estrategias y es buscar, tampoco es tan difícil, o sea, es disciplina. Es disciplina, es una disciplina. La palabra discípulo es disciplina, viene de tener disciplina. Entonces tenemos que tener disciplinas espirituales, tener tiempo de oración, tenemos que tener tiempo para leer la palabra, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para ir al grupo conexión. Tenemos tiempo para todo, pero eso es lo más importante. Sí, busca estrategias que te funcionen, porque sabemos que iniciar es difícil, pero realmente vale la pena poder tener esa intimidad con Dios, poder escucharlo, poder ser direccionados y ser guiados por Él, vale completamente la pena. Así que, pues, esos son nuestros consejos para ti. Así es, escuchando la voz de Dios, no erramos al destino. Esa es la frase. Muy bien, chicos, ese es nuestro episodio de hoy. Queríamos hablar sobre cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Esperamos que tus consejos te sirvan. Síguenos en nuestras redes sociales, pendiente de nuestros grupos. Si no eres parte de un grupo conexión, pues únete a un grupo conexión. Tenemos los viernes para universitarios y los sábados tenemos para preadolescentes y adolescentes. Entonces tenemos 3 grupos conexión. Si tú quieres y eres universitario, puedes escribirnos ahí por Instagram, o si eres adolescente o tienes algún adolescente, etcétera. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.